tuyo el micrófono y bueno, después de su intervención haremos las preguntas que nos parezcan pertinentes. María. Muy bien, buena tarde a todos. Gracias por acompañarnos y por su asistencia. Mi nombre, como bien lo dicen, es María García. Esta es una investigación que empecé a realizar cuando inicié los estudios de maestría, hace aproximadamente 6 años. La continué en los estudios de doctorado y justamente apenas en agosto del año pasado se defendió como tesis. Es un gusto para mí estar en esta presentación por este proyecto tan grande que implica a la historia de los públicos de cine y sobre todo por el hecho de que la voz de ciudades que a lo mejor no son tan conocidas fuera del país tengan un espacio, ¿no? Y tengan una voz para conocer también lo que sucedió en las ciudades denominadas provincia, como las denominan acá en México, y también por el hecho de conocer las particularidades y las especificidades del hecho cinematográfico en esta localidad y cómo de alguna manera se relacionan con lo que sucedió en otras ciudades del propio país y la capital misma. Entonces, sin más preámbulo, voy a presentar unas diapositivas. Ya se ve ahí, ¿verdad? Bueno, el tema que nos reúne hoy es cine y comunidades cinematográficas en la ciudad de Zacatecas, 1898-1950. Conforme avancemos en la exposición, creo que quedará más claro por qué he denominado a esta exposición así. Entonces, vamos a comenzar. Para los que no son de México y nunca antes habían escuchado el nombre de Zacatecas, bueno, Zacatecas es un estado que está ubicado en el centro norte del país. La capital del estado tiene el mismo nombre, Zacatecas. Acá en el segundo mapa podemos verla. Zacatecas se constituyó como una ciudad minera a principios del siglo XX, cuando justamente llegó el cinematógrafo a la ciudad. Empezaba a transitar del rasgo minero que la caracterizaba a un rasgo más comercial. Es una ciudad pequeña, pero es una ciudad en la que la actividad cinematográfica estuvo muy presente y muy activa durante todo este periodo que he estado estudiando, pero sobre todo con la llegada del cinematógrafo y en la primera década de 1898, 1910, 1920 hasta los 30, hubo una actividad cinematográfica que yo califico como frenética. Bueno, en la ciudad de Zacatecas ya se habían presentado algunos espectáculos que algunos investigadores han denominado como espectáculos precinematográficos, como las disolvencias en 1868, las siluetas zacatecanas en 1880. En las siluetas zacatecanas debemos poner especial atención porque era un invento que se había realizado en Francia, donde a partir de las siluetas de algunos personajes conocidos se les daba algo de movimiento con temas que tenían que ver con sombra y con luz. Ese invento que se hizo en Francia se trasladó acá a Zacatecas. La diferencia es que acá se hicieron las siluetas de personajes muy conocidos en la localidad para ese momento, como Fernando Villalpando, Genaro Codina. Luego tenemos a la fotografía no nada más como recurso, sino exposiciones fotográficas. En la ciudad, antes de la llegada del cinematógrafo, se realizaron varias exposiciones fotográficas, de las que tenemos noticia. Las más antiguas son de 1889,
Y luego llega la primera proyección. Hemos datado la primera proyección en 1898 debido a varios factores. El primero de ellos es obviamente con la consulta bibliográfica de otros autores que se han dedicado a investigar la historia del cine en el país. Por medio de los apuntes que ellos han mencionado, hemos consolidado esta fecha como la fecha de inicio de la primera proyección, pero también con base en la propia hemerografía local y en los documentos locales. En el Diario del Hogar, un periódico publicado en la Ciudad de México, se menciona que para este año se realizarían varias proyecciones cinematográficas en el interior del país, y entre las ciudades contempladas para la realización de estas proyecciones estaba Zacatecas. No tenemos un dato, un documento, pues, ya sea hemerográfico, ya sea documental, incluso bibliográfico, que nos brinde la fecha exacta en la que se llevó a cabo la primera proyección, pero a partir de esta recopilación de este tipo de fuentes, hemos podido datar la primera proyección en esta fecha. Por eso, nuestra exposición empieza en ese año, a finales de siglo, y más o menos coincide con las fechas en las que el cinematógrafo llegó a otras localidades o a otras ciudades del país. Después es importante mencionar que aún con la llegada del cinematógrafo continuaron otros espectáculos que de alguna manera estaban relacionados con el mismo. Estos son los autómatas, el fonógrafo y el biógrafo estereopticón. Aquí tenemos algunas fechas en las que se dieron algunas exhibiciones de estos aparatos o de estos espectáculos. En 1902 los autómatas, el fonógrafo tenemos algunas referencias documentales de 1902, de 1907, de 1910. El fonógrafo guarda especial relación con el cinematógrafo porque, como veremos más adelante, las primeras exhibiciones de vistas, cuando se llamaban así, se acompañaban muchas veces por orquestas en vivo o también por musicalización a través del fonógrafo. Y luego el biógrafo estereopticón, que más o menos también, digamos que producía el mismo efecto que el cinematógrafo en la pupila del espectador, porque se trataba de este aparato en el que se superponían fotografías y daban un sentido de profundidad y de movimiento. Entonces, nos damos cuenta que a pesar de la llegada, pues, de un nuevo invento que causó tanto revuelo en otras latitudes, en la localidad seguían presentándose otro tipo de espectáculos. Poco a poco el cinematógrafo se fue afianzando y llegaron momentos en los que era el espectáculo por excelencia, pero también hay que comprender que estuvo en competencia directa con otros tipos de espectáculos, sobre todo aquellos que implicaban la pupila del espectador, ¿no? O la mirada del espectador. Bueno, en el estudio que hemos estado realizando ya en estos 5 años, nos encontramos algunas variables que veíamos que tenían mucha relación con la conformación de grupos de espectadores, de públicos en este caso, y por eso es que decidimos nombrar a estas agrupaciones o a estas conformaciones a partir de las variables que les mencionaré como comunidades cinematográficas. Ya especificaré en su momento en qué consisten estas y cómo se han constituido. Pero en primera instancia les menciono que la especificidad de los públicos en la localidad y de las variables en torno a las cuales se puede observar su agrupación en todo este periodo, desde 1898 hasta 1950, son estas. Tenemos 5. Primero, los recintos de exhibición, luego los empresarios y las empresas con su oferta fílmica, después las autoridades y los reglamentos en torno a los espectáculos públicos y en específico en referencia al cinematógrafo, luego las vistas y posteriormente las películas exhibidas, y también lo que se dijo, lo que se escribió del cine en la prensa local. La primera variable son los recintos de exhibición. Aquí vemos una imagen del recinto de exhibición por excelencia en la ciudad de Zacatecas, que es el Teatro Calderón. El Teatro Calderón fue inaugurado
más o menos en 1831, tuvo muchas modificaciones, tuvo un incendio, en 1897 se empezó a reconstruir y esta es la imagen de cómo quedó después de esa reconstrucción. Es uno de los edificios emblemáticos de la ciudad y para el cinematógrafo no fue la excepción. Nosotros suponemos que esa primera exhibición de la cual, repito, no tenemos un documento que avale la primera proyección, pero suponemos que se realizó en este recinto, porque fue una tendencia en las ciudades de provincia, en el interior del país de México, que las primeras proyecciones se realizaran en los teatros de las ciudades. La primera hipótesis que habíamos lanzado al respecto es que se trataba de espacios adecuados para recibir al cinematógrafo y también a los públicos. Luego, en un trabajo que se hizo para la ciudad de Aguascalientes, la cual es vecina de la ciudad de Zacatecas, ahí postulaban que una de las explicaciones por las cuales las proyecciones se habían realizado en los teatros de las ciudades era porque disponían de los recursos, digamos, técnicos, como la luz, el espacio, para realizar este tipo de proyecciones. Entonces, es una hipótesis que no hemos podido comprobar porque no existe el documento, pero podríamos asegurar que este fue el recinto en el que se llevó a cabo la primera exhibición cinematográfica. En 1898, el Teatro Calderón, ubicado actualmente en lo que se conoce como Centro Histórico de la ciudad de Zacatecas. Respecto a los recintos de ubicación, llaman la atención algunas consideraciones. Esta investigación la hemos dividido en dos periodos que atienden principalmente al periodo mudo, silente y al periodo sonoro, en correspondencia con las pautas locales de exhibición que no corresponden con las pautas globales ni tampoco con las pautas nacionales. De 1898 a 1930, la primera exhibición, y luego en 1930 la primera exhibición de la primera película sonora exhibida en la localidad, y luego de 1930 a 1950. En la primera etapa, de 1898 a 1930, como les comentaba, encontramos una actividad cinematográfica un tanto frenética, porque se establecieron distintos recintos de proyección, aunque vale la pena mencionar que ninguno de estos recintos significó una reforma estructural para la ciudad. Todos fueron edificaciones que se adaptaron a las proyecciones. Primero tenemos al Teatro Calderón, cuyas noticias de exhibiciones las primeras noticias son de 1902, pero nuestra suposición es que la primera exhibición se realizó en 1898. Luego, hasta 1909, casi 10 años después, tenemos al Teatro Variedades. Este tampoco fue un edificio que se haya construido ex profeso para la proyección de cine, sino que es un edificio que se adaptó de lo que ya existía en la ciudad para estas proyecciones. Luego, la carpa de los hermanos Estal. Los hermanos Estal eran unos empresarios que se dedicaban al cine ambulante, al cine itinerante, lo llevaban por todo el país y llegaron a la ciudad de Zacatecas, instalaron su carpa aproximadamente en 1910. Después de esta carpa tenemos al Salón Azul. Este recinto es muy importante en la historia local del cine por varias razones. Primero, porque es el primer lugar, ahora sí pensado ex profeso, para la exhibición cinematográfica. Sin embargo, también se llevaban a cabo otras variedades, ¿no?, de prestidigitación. Por ahí hubo una representación de zarzuela. Había otros espectáculos de estas denominadas variedades que se llevaron a cabo, pero estaba pensado o estaba construido, más bien adaptado. Su adaptación se pensó para la proyección cinematográfica. Además, este Salón Azul es importante porque
en este Salón Azul nos encontramos un documento en el que describen cómo era por dentro el Salón Azul, cómo estaba constituido y dónde se ubicaba la caseta de proyección de las películas. En ese sentido, la caseta de proyección estaba ubicada atrás de los espectadores, atrás de los públicos, como la noción que tenemos en la actualidad de la proyección en el cine contemporáneo, ¿no? Esto cambió respecto a cómo se llevaban a cabo las proyecciones en el Teatro Calderón. Ahí se hacían de manera inversa. Hay noticias o hay documentos que nos narran que en la pared donde está ubicada el escenario se hacía un agujero y por ahí se introducía el cinematógrafo. Entonces quedaba el cinematógrafo de frente a los públicos y la pantalla en medio. Digamos que ahí se hacían las proyecciones en un sentido inverso. Entonces, por eso es tan importante el Salón Azul, porque cambia el sentido de las proyecciones. Digamos que podría ser considerado el primer cine o el primer recinto de exhibición moderno de la ciudad. Después está el Teatro Hidalgo. El Teatro Hidalgo también fue un recinto adaptado en el que anteriormente a las proyecciones de cinematógrafo se realizaban peleas de gallos, y luego ya en 1915 se adaptó para las proyecciones. El Cine Méndez Calderón también marca otra coyuntura respecto a los recintos de exhibición, porque es el primer lugar que se denomina de tal manera, es decir, cine. Hay ahí pues un cambio conceptual entre estos recintos de exhibición que de manera previa eran denominados salones, teatros. No había pues esa relación conceptual de concebir a un espacio como un cine, y el Cine Méndez Calderón en la localidad es el primer espacio que se denomina como tal. Además, lo adaptó un empresario del que más adelante hablaremos, que además fue una figura pues muy importante para la historia local del cine. Tenemos también al Teatro Independencia, otro recinto adaptado, al Cine Princesa también fue otro recinto adaptado. Este Cine Princesa tuvo un nexo muy importante con las autoridades eclesiásticas en la localidad, y en ese sentido era el tipo de programación que ofertaba y el tipo de publicidad que se le hacía y el tipo de espectadores o de públicos a los cuales estaba dirigidos. También tenemos algunos recintos fugaces. ¿A qué nos referimos con esto de recintos fugaces? Es decir, a espacios en los que nada más hubo una o un par de proyecciones, como el Salón para Patinar de los Hermanos Maldonado. En 1912 hubo un par de proyecciones, las plazas de toros de San Pedro y del Progreso, en 1912 también se llevaron a cabo algunas proyecciones en estos espacios dedicados pues a otro tipo de espectáculos. La Casa Trébol también llama la atención en la historia local del cine, porque fue el primer espacio donde se llevaron a cabo exhibiciones públicas en el amplio sentido de la palabra. Es decir, era un negocio en el que se vendían distintas mercancías. Ahí se vendieron las primeras máquinas de escribir que llegaron a la ciudad, y en la fachada de este negocio se proyectaron algunas vistas. Todo transeúnte que pasaba por ahí se podía quedar pues a ver estas vistas exhibidas sin pagar ningún costo por entrada, como sí sucedía en los otros lugares, que tenían un costo por entrada y que ese costo también dependía del lugar en el interior del recinto. Generalmente la distribución en los interiores de los recintos estaba ligada a la distribución que había en los teatros, es decir, galería, platea, palcos, y conforme se decidía en qué zona se iba a estar, pues era el precio de la entrada a tal o cual recinto. Después tenemos las exhibiciones en el Colegio Margil. Este también es un recinto fugaz porque es un colegio ya de tradición en la ciudad, educación privada, pero en el cual se llevaron a cabo exhibiciones de carácter educativo, un par de exhibiciones en ese tenor. Luego ya en la segunda fase, que es de 1930 a 1950, disminuye el número de recintos, pero no así la actividad cinematográfica en la localidad. Si bien aquí ya interfieren
otros elementos como las otras diversiones públicas que se ofertaban, en particular los deportes que tuvieron gran importancia en este periodo. La actividad cinematográfica continuaba, pero sí disminuyó bastante pues el número de recintos que hubo de un periodo a otro. De entre 1930 y 1950 solo detectamos 3 recintos. Primero el Teatro Calderón continuó toda la temporada o todos los cortes temporales que abarcan esta investigación. El Teatro Calderón estuvo en activo exhibiendo películas. Luego el Teatro Portátil, este también era una suerte de carpa que se instaló en 1935, y el Teatro Cinema Ilusión. En el Teatro Cinema Ilusión hay que poner especial atención porque es el primer recinto en el cual fue construido, ahora sí desde cero, fue edificado, ya no fue un lugar adaptado, fue el primer lugar construido desde cero para la exhibición cinematográfica en la localidad. Y bueno, aquí les presento algunas imágenes del Salón Azul. Aquí tenemos la fachada, bueno, no se alcanza a ver toda la fachada, pero sí las puertas del Salón Azul. Y con base en los registros que nos encontramos en el archivo municipal, pudimos hacer una reconstrucción de cómo estaba constituido el salón en el interior. Y es la imagen que pueden ver a su derecha. Había 2 filas de butacas de espectadores, y había una fila en medio y 2 filas a los lados. Fueron los requisitos que le pidieron al empresario que construyó, que adaptó este lugar como salón. Él adaptó una finca que estaba a un lado de su casa habitación, la adaptó para las exhibiciones cinematográficas, y le pedían, de las cosas que más le pedían, pues era que garantizara la seguridad de los espectadores. Primero, en relación a la combustión que solían generar estas cintas hechas de celuloide, es decir, le pedían que construyera una caseta en la cual tuviera materiales inflamables, y luego también le pedían que hubiera mucho espacio entre los lugares en los que iban a estar sentados o que iban a ocupar los espectadores. Y por eso se dispusieron 3 filas, una en el centro y 2, una a la derecha y otra a la izquierda, para que hubiese libre circulación pues en el interior del recinto. Si nos fijamos en la imagen de la puerta de este recinto, vemos a varios personajes y vemos una suerte de orquesta. En este salón generalmente las vistas se solían acompañar por orquestas en vivo, por la orquesta local, y se musicalizaban pues ahí las escenas en vivo. Entonces aquí vemos esta imagen de la orquesta y del empresario que se llamaba Antonio Curi, el cual adaptó esta casa habitación o parte de su casa habitación para las exhibiciones cinematográficas. Bueno, ¿por qué consideramos a los recintos de exhibición como una de las variables que conformaron públicos, o como los hemos denominado comunidades cinematográficas? Porque encontramos una relación directa entre el recinto y los espectadores. Primero, en correspondencia con la distribución. Es decir, al interior de los recintos, al menos en los primeros años, operaba la lógica teatral, que es la que les comentaba, ¿no? Platea, palcos, galerías, y cada una tenía un precio distinto. Según el precio que pagabas, era el lugar que podías ocupar. Los lugares más cercanos al escenario, que es donde se acomodaba la suerte de pantalla, pues eran los más caros, y los más alejados eran los más baratos. También hay una relación en cuanto a su ubicación en la ciudad. Es decir, si se fijaron en el mapa de las ciudades, este es un mapa de la ciudad de Zacatecas de 1904 que está disponible en la mapoteca o pertenece a la mapoteca Orozco y Berra, y aquí estos cuadraditos son los cines que hubo en todo este periodo. Entonces, digamos que se constituyó de manera paulatina una zona específica dentro de la ciudad donde se adaptaron estos recintos, o en el caso del Teatro Ilusión en 1936, donde se construyeron estos recintos. Entonces,
Entonces, hay una constitución paulatina de una zona específica en la ciudad, lo que Bernaldo Quirós llamaría cartografía asociativa. Es decir, los espectadores, los públicos empiezan a caracterizar una zona o a referirse a una zona en correlación a la actividad cinematográfica que se estaba llevando a cabo en ese lugar, ¿no? Y también hablamos de una adaptación y de una resemiotización, como sucedió aquí en la localidad, que no sucedió en otros espacios de los cuales hemos tenido noticia en el interior del país. Acá se trató pues más de una adaptación de los espacios que ya estaban construidos. En ese sentido hay una resemiotización, una resignificación de esos espacios, que primero fungían como casas habitación, en el caso del Teatro Calderón, pues para representaciones teatrales, de zarzuela, de opereta, para mítines, para reuniones de carácter político. También otros negocios como billares, cantinas, fueron los tipos de lugares que se adaptaron luego para las exhibiciones cinematográficas. En ese sentido, pues hay una resignificación, al menos en el, bueno, es una hipótesis, pues, en el espacio mental de los espectadores, ¿no? En los transeúntes, en los habitantes de la ciudad. Luego, los precios de entrada, como bien les he mencionado, variaban de acuerdo al lugar que se iba a ocupar en el interior de los recintos. También estaba la permanencia voluntaria, que había recintos que ofrecían esta parte de la permanencia voluntaria, se pagaba una entrada y se podía estar ahí todo el tiempo que el espectador así lo decidiera, y el precio según el sitio a ocupar. Y en los primeros años nos podemos percatar que los recintos de exhibición o la caracterización pues, de estos recintos de exhibición proviene de una tradición teatral. Primero, en cuanto a cuestiones prácticas, ¿no? Porque, como les mencionaba al inicio, los teatros de las ciudades fueron considerados los lugares ideales para las exhibiciones y para las proyecciones cinematográficas, porque tenían los recursos, porque tenían el espacio. Ya después, conforme se fue avanzando en la historia local del cine, se dieron cuenta que no fue tanto así como lo pensaban en un inicio, pero al menos en los primeros años así fue. Después también porque los teatros, en particular el Teatro Calderón y luego los teatros que se adaptaron para estas proyecciones, como el Variedades, el Hidalgo y el Independencia, eran el referente cultural inmediato de los habitantes en la ciudad. Entonces, digamos que era más sencillo llamar la atención de aquellos espectadores en correlación con este lugar. Y bueno, como se ha insistido, no hubo reformas estructurales en la localidad. Hay una de las tesis pues más aceptadas es que para el periodo no hubo muchas reformas estructurales en general en el país, porque estaban más concentrados en cuestiones que tenían que ver con higiene, con modernización, con servicios, alumbrado público. Pero yo he leído sobre casos, sobre todo en la ciudad de Monterrey, en la ciudad de Torreón, en la ciudad de Tampico, donde rápidamente la industrialización se apoderó de esas ciudades y esas ciudades crecieron enormemente. Entonces los recintos y los espacios de exhibición se pasaron del centro a las periferias de la ciudad. Eso no sucedió en la ciudad de Zacatecas. Aquí no hubo reformas estructurales tan intensas, al menos en este periodo, y los cines o los espacios de exhibición siguieron concentrándose en el centro de la ciudad, en una zona central dentro de la ciudad. Bueno, la segunda variable pues son las empresas y los empresarios. En este sentido, digamos que la correlación inmediata o la correlación intrínseca tiene que ver con la oferta fílmica que cada uno traía. En los primeros años hablamos de una exhibición transhumante, de una exhibición ambulante, es decir, empresarios que recorrían todo el país, que instalaban sus carpas o que llegaban a los teatros de las ciudades
y ofrecían espectáculos, en este caso el cinematógrafo, a veces también estaban acompañados de otros tipos de espectáculos que tenían que ver con teatro, o por ejemplo aquí, como pueden ver en esta publicidad de la gran empresa del siglo XX, del biógrafo Estereopticon. Esta es una imagen de un documento que esta empresa manda al ayuntamiento para que le permitan exhibir algunas proyecciones, algunas vistas en la ciudad. Y bueno, no promocionan, no ponen el nombre del cinematógrafo, se refieren al biógrafo Estereopticon y a Lumière Patel, pero por todo lo que integra la imagen se intuye que había como un diálogo pues entre el biógrafo Estereopticon y el cinematógrafo. Además, porque los empresarios que eran dueños de esta empresa fueron dos empresarios muy prolíficos en todo el territorio mexicano. Y a esta actividad cinematográfica de estos empresarios ambulantes o itinerantes que visitaban distintas ciudades en lo largo y ancho del país, les denominamos los foráneos. ¿Por qué? Porque encontramos algunas particularidades. Primero, que se dedicaban o que empezaron a dedicarse de manera particular a la exhibición cinematográfica. Si bien complementaban la exhibición con otro tipo de espectáculos, se dedicaban pues de manera exclusiva al lucro pues de este espectáculo y recorrían todo el país con sus proyectores. Entre estos empresarios foráneos, es decir, que no vivían o no eran de la localidad, que no eran de la ciudad de Zacatecas, tenemos a Federico Bubí, que estuvo en la ciudad, o hay noticia de que estuvo en la ciudad en 1905, a Carlos Mongrán, que estuvo en julio de 1902 y en febrero de 1905, a la compañía cómico-dramática de Joaquín Cos, que estuvo en marzo de 1907, Antonio F. Ocañas, que estuvo en mayo y octubre de 1907, bueno, no hay más datos sobre este señor de apellido Michel, pero estuvo en octubre de 1908, y los hermanos Stahl, que estuvieron en julio de 1910. Todos estos, como les menciono, las características que guardan o que mantienen, o la correlación que mantienen, pues, es que se dedicaban de manera exclusiva a la presentación de este tipo de espectáculos, ¿no? Entre los cuales se encontraba el cinematógrafo. Por ejemplo, aquí en el caso de la compañía cómico-dramática, además se exhibían algunas puestas en escena o algunas obras teatrales. Pero en general todos se dedicaban de manera exclusiva a la exhibición cinematográfica de carácter ambulante. O sea, recorrían todo el país, se quedaban algunos días en una ciudad, luego se iban a otra. En ese sentido, hay que resaltar un punto muy importante. De acuerdo a investigaciones que se han hecho, sobre todo para el caso de Aguascalientes, que es una ciudad colindante, un estado colindante con el estado de Zacatecas, e investigaciones que se han hecho para la ciudad de Zacatecas, hay una diferencia, o se ha notado una diferencia entre las películas exhibidas en esta parte del territorio y, por ejemplo, en la Ciudad de México. Entonces, estamos hablando de una distribución de carácter eminentemente regional. Se recorrían pues ciudades que colindaban, y ya después se iba a otros espacios, pero primero pues se recorrían y primero se exhibían en estos espacios y luego en otros. Entonces hablamos pues de una distribución y de una exhibición también de carácter eminentemente regional. Luego esa distribución de carácter regional se va a volver local cuando estos empresarios ambulantes, digamos que disminuyen su actividad o aumenta la actividad de los empresarios locales. Bueno, después tenemos otro tipo de empresarios que son los asociados. ¿A qué nos referimos con esto de los asociados? Entre los empresarios asociados tenemos a Ricardo Huasco y Salvador Hernández. Estuvieron en la ciudad en abril de 1910,
Salvador Hernández era un empresario local que también se dedicaba a la exhibición cinematográfica y que hacía itinerancia, sobre todo en estados colindantes como Aguascalientes y San Luis Potosí. Y Ricardo Huasco era un empresario, no sé dónde era, pero sé que tenía o que llevaba sus exhibiciones fuera del país. Hay algunas noticias de que realizó exhibiciones en Cuba, en algunos lugares de América del Sur. Y esta suerte de asociación llama la atención porque es probable que Ricardo Huasco haya buscado a Salvador Hernández, digamos, para medir más o menos cómo estaba el panorama local y saber a lo que se enfrentaba, saber a dónde iba a llegar. O también es probable que Salvador Hernández haya buscado a Ricardo Huasco para tener o reducir los costos de traslado de las películas, ¿no? Porque él ya tenía su cartelera o su tipo de oferta, entonces en ese sentido puede ser que Salvador Hernández lo haya contactado. Ese es otro tipo de empresarios que se estuvieron presentando en la ciudad, los que se asociaban. Entonces tenemos a los foráneos, los ambulantes, sobre todo para los primeros años, la primera década y la segunda década. Luego tenemos a los asociados y por último tenemos a los empresarios locales. Los empresarios locales no se dedicaban de manera exclusiva a la exhibición cinematográfica, se dedicaban a otro tipo de actividades y luego cuando ya llegó el cinematógrafo y vieron que podía funcionar o ser un buen negocio, pues adaptaron algunos recintos, trajeron algunas películas y empezaron a dedicarse a este tipo de actividad sin dejar de lado las otras actividades que tenían previo a que se dedicaran pues a la exhibición cinematográfica. Entre estos empresarios locales tenemos a Antonio Curi, el dueño del Salón Azul. Él pertenecía a los Caballeros de Colón, una agrupación de carácter religioso. Esto lo menciono porque todas las noticias, o la mayoría de las noticias que se conocen sobre el Salón Azul están publicadas en periódicos de corte religioso, de carácter católico, que controlaban pues grupos católicos en la localidad. Y en ese sentido había como también un vínculo pues entre algunos empresarios, algunos medios y el tipo de publicidad que se hacía sobre sus recintos y sobre lo que exhibían. Luego tenemos a Ricardo Méndez Calderón. Ricardo Méndez Calderón es un empresario local que llama la atención porque es el primero que se muestra interesado en establecer un lugar específico para las proyecciones y también porque es el primero que lleva el cinematógrafo a otras localidades fuera de la capital del estado, ¿no? Fuera de la ciudad de Zacatecas, a otros municipios, a municipios sobre todo que colindaban con la capital del estado. Y entonces ahí es cuando les digo que ya pues esta distribución de carácter regional empieza a hacerse como una distribución de carácter local. Luego tenemos a Miguel Curi, él tenía negocios en los que vendía ropa, ese tipo de situaciones. Y luego ya tenemos a José Castañeda. José Castañeda también llama la atención porque es el primer empresario que se asocia con un circuito de exhibición. No sé cuáles fueron los alcances o hasta dónde llegó el circuito Olimpia, pero al menos en lo que estuvo en la ciudad, tuvo un fuerte impacto en la capital por varias razones. Una de ellas es que creó el Boletín Cinematográfico Olimpia, en el cual se empezaron a considerar otros aspectos que antes no se consideraban respecto a las películas, pero ya puntualizaremos al respecto. Y luego los hermanos Guadiana, que se dedicaban eran mecánicos, se dedicaban a reparar automóviles y ya empezaron a dedicarse a la actividad cinematográfica. Uno de los hermanos Guadiana vivía en la Ciudad de México y otro vivía en la ciudad de Zacatecas. Esto es importante porque digamos que la estadía de uno de los hermanos en la Ciudad de México era como un punto estratégico a partir del cual había comunicación sobre lo que se presentaba en la Ciudad de México y lo que se presentaba o podía presentarse en la ciudad de Zacatecas.
Ya después, para 1930 hay un cambio. 1930 no solamente es un año en el que se exhibió la primera película sonora en la ciudad, sino también es un año en el que se empiezan a presentar algunos cambios que tienen que ver específicamente con los empresarios. En este año surgen algunos empresarios que ya tienen esa mentalidad de empresario y que ya se dedican de manera exclusiva a la proyección y a la exhibición cinematográfica. Ya no es como una actividad extra que complementa las actividades previas a las que se dedicaban. En este sentido, podemos ubicar a José Castañeda. Él decía que, bueno, puse aquí una de las frases más recurrentes que decía este empresario. Decía que el adelanto en las ciudades se distingue por el número de sus teatros o cinemas. En ese sentido podemos ver pues cómo hay un cambio en esta mentalidad y en esta actividad empresarial, ¿no? Los primeros empresarios eran ambulantes, eran foráneos, luego también había empresarios locales, pero se dedicaban a otras actividades. Estos empresarios, a partir de este periodo de 1930, ya ven pues al cine como un fenómeno cultural y de mercado, y a partir de esta apreciación empiezan a realizar una comercialización de carácter interno. Luego también tenemos a Jesús M. Pérez. Las fechas que están entre los paréntesis son las fechas de su actividad empresarial cinematográfica en la localidad. Él pasó de lo regional a lo local, fue parte de la Unión Cinematográfica de la República y fue el primero que instauró un circuito cinematográfico local. Llegó a ser dueño o a ser el arrendatario principal de 5 cines en el estado, aparte de la capital zacatecana. En municipios del estado de Zacatecas, que uno se llama Fresnillo, otro Sombrerete, Río Grande, los municipios pues más grandes o que tenían mayor número de habitantes, él se llevó su exhibición hacia estos lugares. Entonces aquí también pues ya vemos cómo hay ese sentido de comercialización interna o de carácter meramente local. Luego tenemos a Juan Bris. Juan Bris era el empresario que instaló la carpa portátil de la que les hablaba hace unos momentos en 1935. Llama la atención porque este empresario tenía a su cargo 42 personas que laboraban para él y que trabajaban dentro de la carpa portátil. La intención de Juan Bris era llevar el espectáculo a otros sectores de la población o a otros sectores sociales dentro de la ciudad. Él decía que desarrollaban una labor pro cultura y moralidad popular, alejando de los centros de vicio a nuestros obreros y ofreciéndole a la sociedad un espectáculo que educa a la vez que divierte. En este sentido, o con esta aseveración, podemos suponer o podemos pensar que el grupo específico al que estaba dedicado el tipo de exhibiciones que se hacían en este teatro portátil eran los obreros. Y luego tenemos a los hermanos Rivas. Los hermanos Rivas también se dedicaban a diferencia de estos empresarios de este periodo, ellos sí se dedicaban a actividades previas, a actividades también que tenían que ver con la mecánica, pero luego empiezan a constituirse como empresarios cinematográficos y en 1938 fundan o instauran lo que se llamó Empresa de Espectáculos Gran Teatro Calderón. Aquí llama la atención pues que ya hay una autoconcepción de empresario cinematográfico y de establecer o de instaurar una empresa en la localidad. Después tenemos a Eleno Márquez. Digamos que de todos estos empresarios de este segundo periodo, él fue el que menos actividad o repercusión tuvo en esta actividad empresarial cinematográfica en la localidad, pero pues ahí está su mención, ¿no? También es importante mencionar que en esta segunda fase empresarial de 1930 a 1950
surge el Sindicato de Trabajadores de la Industria Cinematográfica, Similares y Conexos de la República Mexicana, sección 44. Es decir, así, ese era el número de sección que le correspondió a ese sindicato en la ciudad de Zacatecas. Eso fue alrededor de 1949. Esto es importante porque a partir de la instauración del sindicato, no solamente hay un cambio pues en la concepción o en la noción de esta actividad empresarial, sino también en la protección pues o la seguridad de los empleados que estaban relacionados con la actividad cinematográfica o que se dedicaban a la actividad cinematográfica. Y por último, ya para finales de los 40, principios de los 50, hay otra vez otra coyuntura, otro cambio. Llega una empresa foránea ya constituida como sociedad anónima, Cines de Aguascalientes, y se apropia de los espacios o arrenda los espacios que en ese momento estaban disponibles para la exhibición, que eran el Teatro Calderón y el Cinema Ilusión. Entonces aquí vemos también cómo a partir de este cambio empresarial, de este cambio de mentalidad y de actividad de carácter empresarial cinematográfica, después otra vez hay un cambio y es una empresa foránea o empiezan a constituirse grandes empresas que comienzan a abarcar no solamente las ciudades o las capitales de sus estados, sino que extienden su acción más allá. Cines de Aguascalientes, por ejemplo, la apropiación que hizo del Teatro Calderón y del Cinema Ilusión a principios de 1950. Bueno, ¿y cuál es la relación de los empresarios o de estas empresas con los espectadores, ¿no? Con los grupos de espectadores? Primero los canales de distribución, ¿no? De un carácter regional, luego a un carácter eminentemente local. Obviamente eran películas que venían de fuera, pero digamos pues que se empezó a dar una distribución de carácter local. Lo que se exhibía en la capital, luego se llevaba a otros municipios. Luego hay un vínculo también entre empresarios, es decir, ellos empiezan a establecer una suerte de redes. Por ejemplo, uno de los empresarios que les mencionaba, Antonio F. Ocañas, era representante de Salvador Toscano. Salvador Toscano, otro gran exhibidor y distribuidor de películas por el país, que además también fue director. Y también era discípulo de Carlos Mongrán. Mongrán fue de los primeros que llegó a la ciudad a exhibir películas y Mongrán le enseñó a Ocañas a utilizar el proyector. Entonces, en ese sentido, pues se empiezan a establecer una suerte de vínculos o asociaciones entre estos empresarios. Luego la oferta fílmica de una u otra manera, de manera directa o de manera directa, incidió en la configuración de nuevos públicos. La oferta fílmica estaba enfocada en grupos de espectadores específicos. Por ejemplo, les menciono las funciones infantiles, ¿no? Había horarios para funciones infantiles, había horarios para otro tipo de públicos. Entonces, en ese sentido, pues, hay una diversificación entre los grupos a los cuales se dirige la oferta, en los cuales se programa determinadas películas. Y por último, la figura tripartita, o en este caso yo lo llamaría multifacética del empresario, porque había empresarios que no solo se dedicaban a lucrar pues con el cinematógrafo, sino también había empresarios que eran productores, que eran operadores, que llegaron a ser directores y también, por supuesto, eran espectadores. Creo que es importante empezar a concebir la figura del empresario como un espectador, que si bien configuraba una oferta fílmica determinada de acuerdo a lo que había disponible o lo que podía llegar a la ciudad, también esa configuración correspondía con un gusto particular. En un tercer momento tenemos a las autoridades y los reglamentos de espectáculos públicos. La imagen que ven aquí es fuera del Teatro Calderón, no se alcanza a ver el Teatro Calderón.
Parece que es un día, me parece que fue tomada un día del niño, esto en correlación con lo que les mencionaba de las exhibiciones y las proyecciones para públicos infantiles en horarios sobre todo vespertinos. Y también, si se fijan, se alcanzan a ver algunas carteleras que se colocaban fuera del teatro o cerca del teatro, en los cuales se promocionaba o se publicitaba pues lo que se iba a exhibir. En la ciudad de Zacatecas tenemos dos reglamentos de espectáculos públicos. Uno de 1800, bueno, en este periodo, uno de 1880 y otro de 1932. Por obvias razones, en el de 1880 no se considera el cinematógrafo, pero fue el reglamento que se aplicó cuando llegó el proyector o cuando llegaron las primeras exhibiciones a la ciudad. No hubo cambios en ese reglamento a pesar de que este nuevo espectáculo requería de algunas adaptaciones. Esas adaptaciones se dieron hasta 1932. En 1932 empiezan a incluir conceptos y consideraciones referentes al cine o a la especificidad del espectáculo cinematográfico. De manera general, estos reglamentos están integrados por 4 pautas: orden, espectadores, empresarios y penas. En esta exposición nos vamos a centrar en las pautas que tienen que ver con los espectadores para ver cuáles fueron las transiciones y los cambios, digamos, conceptuales, ¿no?, entre estos dos reglamentos. No cambia, permítanme un momento. María, aprovecho para decirte que más o menos 10 minutos más. ¿Sí? Ah, muy bien, entonces para irme más rápido, porque me estaba tomando demasiado tiempo. Sí, muy bien. Ay, es que no sé por qué no quiere. A veces ayuda el que no lo cambiar. pongas en modo pantalla completa, sino que nada más vayamos viendo tus láminas. A mí me pasa todo el tiempo que se traba cuando lo pones en pantalla completa. Ah, muy bien. Entonces, a ver, déjenme ver si funciona. Me voy a salir de la pantalla completa. Ay, no puedo. Parece que ya. A ver, vamos a ver. Ahí está. Bueno, entonces hay un cambio sustancial entre los reglamentos de 1880 y 1932. En el de 1932, como les menciono, comienzan a incluirse algunos vocablos que tienen que ver con el cine. Prácticamente son las mismas pautas, lo único que se le añade es el vocablo de película. Por ejemplo, se cambia la palabra teatro se cambia la palabra teatro y se pone la de local. Se añade de manera específica la palabra de espectador, porque en el reglamento previo en algunas pautas se le llamaba concurrente. Entonces, digamos que los cambios principales pues son de carácter conceptual, perdón. También surgen algunas autoridades que tienen que ver de manera específica con el desarrollo del cinematógrafo en la localidad, ¿no? Como el regidor de teatros, luego cambia el inspector de espectáculos. El regidor de teatros obviamente estaba dedicado pues a la inspección de las representaciones teatrales. Con la llegada del cinematógrafo se tiene que cambiar el nombramiento a inspector de espectáculos.
También se crea la Comisión de Seguridad Pública y por último el juez privativo. El juez privativo es una figura importante porque no solamente es la primera autoridad dedicada de manera exclusiva a la supervisión de las proyecciones, sino también porque emitía reportes diarios al ayuntamiento y en estos reportes uno también puede intuir o puede ver algunos rasgos o algunos dejos de recepción, porque ellos iban, pues asistían a las funciones y a partir de lo que veían emitían reportes al ayuntamiento. ¿Cuál es la relación de las autoridades y los reglamentos, no? Pues primero que hay una regulación del comportamiento y del gusto. Hay una división entre buenos y malos espectadores. Luego también la censura. En buena medida estas autoridades que regulaban las funciones decían qué se podía ver y qué no se podía ver. Y luego las autoridades como espectadores, ¿no? Estos reportes que remiten al ayuntamiento, les reitero, dejan ver estos grados o estos dejos, estos rasgos de recepción. También el poder que se le dio al espectador en los reglamentos, porque en el reglamento se estipulaba que si los espectadores se ponían de acuerdo, alguna función se podía parar, ¿no? Ya sea porque la película no se estaba viendo bien, porque no se estaba proyectando de manera correcta. Entonces también eso nos remite a un carácter asociativo. Bueno, rápidamente, de vistas a películas, las primeras, digamos, películas que se proyectaban se llamaban vistas por la corta duración que tenían. Luego hay un cambio sustancial hacia películas porque ya eran más largas, ya tenían una duración más extensa, historias pues ya concretas. Las primeras películas que se exhibieron o de las que tenemos noticias son Barba Azul, La Noche de Navidad, La Pasión de Jesucristo, que es una película, una coyuntura importante de la localidad porque era una película coloreada antes de la introducción del Technicolor. Sigomar, La Princesa Cartuche. Generalmente lo que en estos primeros años se veía eran seriales y también películas con temática de inspiración policíaca. Generalmente eran películas europeas, algunas norteamericanas. Bueno, ya cuando el vitáfono llega a la ciudad, es decir, que se empiezan a proyectar las primeras películas con una suerte de sonido sincronizado, hay un cambio también. Hay un cambio que tiene que ver con el tipo de oferta o el tipo de películas que se están exhibiendo. Ahora ya son eminentemente estadounidenses, aunque para 1936... más o menos, bueno, 1937 en la localidad, que fue cuando se exhibió allá en el Rancho Grande, empiezan a tomar fuerza las películas mexicanas, pero aún así la preponderancia estaba hacia las películas estadounidenses y una que otra europea. Entonces, en este sentido, estipulamos que no solo se vio lo que se pudo ver, es decir, había una disponibilidad de películas con las casas arrendadoras, con las casas alquiladoras, sí, pero también en buena medida, como les había dicho, había pues, digamos, un gusto específico de los empresarios que en buena medida también decidían qué se traía a la ciudad o qué películas se exhibían en la ciudad, con base en el éxito que habían tenido esas películas en otras latitudes o también con base en el hecho de que ellos eran espectadores, ¿no? Bueno, en la era del cine dorado en México, de 1936 a 1956 más o menos, como les comentaba, empieza a tomar fuerza el cine mexicano se supone que eso fue como a gran escala pues en todo el país, pero en la localidad, si bien ya hay más películas o más publicidad de películas mexicanas, la mayoría de la publicidad estaba enfocada a películas estadounidenses. ¿Cuál es la relación pues de las películas y los espectadores? Primero que la elección, ¿no? De lo que ver. Eso es una clave en la configuración de la oferta y también tiene que ver con las altas y las bajas en la asistencia a determinados recintos. La programación, es decir, en qué horarios se establecían cuáles eran los horarios estelares, a qué películas estaban dedicadas esos horarios estelares. También tiene que ver con las pautas de asistencia.
Las decisiones tomadas en conjunto, es decir, los gustos previos imperantes en otros lugares o la opinión del líder de algún grupo determinado que tenía mucho que ver con lo que se iba a ver, ¿no? O con qué película se decidía ir a ver. Y los canales de distribución y exhibición, que en esta parte podemos hablar otra vez de una distribución regional y luego local. Me voy a ir muy rápido porque me queda mucho tiempo, muy poco tiempo, pero el último aspecto que tiene que ver con la conformación, digamos, en un sentido abstracto de estos grupos de espectadores es lo que se escribía en el cine, del cine o sobre el cine en la prensa. Ya les había mencionado el Boletín Olimpia, es el primer boletín que surgió específicamente para proyecciones cinematográficas en la ciudad y que tenía que ver con la inclusión de los nombres de los actores, del nombre del director, con algunos rasgos de crítica cinematográfica. Después del Boletín Olimpia, que surgió en 1922, llegó el suplemento Crítica y el suplemento Crónica, ambos de 1939, dedicados exclusivamente para notas sobre deportes y cinematógrafo, ¿no? Luego en el periodo sonoro, a partir de 1930, hay una disminución en las notas que se escribían sobre cine. Sobre todo se publicitan carteleras, horarios, títulos de películas, porque obviamente hay una brecha, ¿no?, entre el nuevo tipo de espectáculo que incluía el sonido. Entonces, eso también tiene que ver con lo que se publicaba acerca de él. Además, nada más había un recinto en ese momento en el que se exhibían películas. Y bueno, ¿cuál es la relación, pues, del cine en la prensa y los espectadores? Estas notas tenían la intención de persuadir a los públicos de manera previa y de manera posterior. También la transición textual que se dio entre las notas que se publicaban en los periódicos o en la prensa incide en la especialización que también fueron experimentando los espectadores. Había una lectura directa para aquellos que podían comprar el periódico y sabían leer, y había una lectura indirecta, es decir, se conocían las noticias a través de los voceadores que había en las calles y decían lo que contenía el periódico, ¿no? Y luego también se forman grupos de espectadores en torno a la información publicada o consultada. Y también podemos asumir a los redactores como espectadores, sobre todo porque encontramos una nota en la que mencionan que a los redactores de espectáculos de los distintos periódicos les llegaban pases para que asistieran de manera gratuita a las exhibiciones y luego dieran a conocer lo que sucedió dentro del recinto. Finalmente, tenemos a los espectadores de cine y a las comunidades cinematográficas. En este sentido, partimos obviamente del concepto de públicos, ¿no?, como ese conjunto de sujetos que asisten a una representación de carácter público, en su sentido abstracto, pues como grupos plurales, homogéneos, de los cuales a veces es imposible desentrañar su configuración, sobre todo para este periodo. Pero que hay diferencias antropológicas y culturales entre los mismos, que están compuestos o sabemos que están compuestos por miradas diferenciadas, singulares, en torno a algo en común y que tienen horizontes de expectativas distintos, que su construcción social del gusto responde también a grupos distintos. En sí es una categoría muy amplia que se usa de manera indistinta en otros vínculos del arte-espectáculo. Y nosotros vemos que los públicos de cine son grupos culturales muy específicos, que atienden a consideraciones también muy específicas. Es decir, por eso introdujimos o los llamamos pues comunidades cinematográficas. Partimos del término de comunidad que propone Marc Augé en La comunidad ilusoria, en la cual dice que las comunidades son estos grupos con barreras intangibles que se levantan y se derrumban conforme se reintegran, que atienden a pautas de configuración centradas en rasgos culturales en un nivel conceptual, no empírico, y que son grupos unidos por elementos en común, que no son permanentes ni estáticos, son más bien efímeros. Para el estudio de estos grupos y de estos espectadores concretos, nos fuimos a una revisión documental de carácter específico, basada
en una de las pautas teóricas metodológicas más utilizadas en historia de la vida cotidiana, que para conocer a estos espectadores que sobre todo formaban parte de grupos sociales desfavorecidos, se van a la revisión de documentos en los que se registran las faltas y delitos. Entonces, a partir de la revisión de este tipo de documentos, pudimos sacar una lista de posibles espectadores de cine en la ciudad, cuáles eran los nombres de estos espectadores, a qué se dedicaban y las fechas. Está muy chiquito el cuadro, pero viene el nombre, la ocupación y las fechas en las que se detuvieron o que, si lo trasladamos a nuestro estudio, asistieron al cine. Esta información es importante y es relevante porque a partir de este tipo de información se puede contrastar con otras fuentes, sobre todo si en el espacio en el que se esté llevando a cabo el estudio lo permite, para traer datos a colación como qué estaban viendo, dónde lo estaban viendo, es posible de existir la información. Luego también aquí tenemos un cuadro 2, lista de espectadores de cine en la ciudad de Zacatecas en el periodo junio-octubre de 1931. Este cuadro todavía es más rico porque a partir de la revisión de estos documentos no solo pudimos reconocer el nombre, la ocupación y la fecha de asistencia al cine, sino también el horario en el que asistieron, la falta o el delito por el cual fueron detenidos. Todos tienen que ver con comportamientos indebidos dentro del cine, orinarse dentro de los recintos, fumar, beber vino, por actos inmorales, por jugar adentro del cine, específicamente hablando de niños, también hay niños detenidos. Pero en este cuadro vemos otros elementos como el estado civil, la edad, el sexo, el lugar en el que vivían estos espectadores, lo cual es importante porque a partir de la ubicación de sus domicilios, luego podemos ver cómo transitaban en la ciudad para llegar a recintos específicos de exhibición, ¿no? Luego también tenemos otra pauta metodológica a partir de la cual pudimos detectar a otros espectadores de cine, espectadores que se movían en otros círculos culturales, a partir de su incidencia o de su participación en las veladas y tertulias, en sociedades de carácter artístico y literario, y que luego estos partícipes de estas sociedades y de estas veladas y tertulias fueron los redactores de espectáculos de algunos periódicos y hablan de manera específica de su relación directa con el cine, de cómo era estar adentro del recinto, de cómo era recibir una película, de cómo la recibían en conjunto todos los espectadores, y eso pues es información relevante para el periodo porque ya no hay manera pues de establecer otras pautas metodológicas provenientes, por ejemplo, de la historia oral, de la antropología, de la entrevista, sobre todo a sujetos pues que puedan dar cuenta de su experiencia de asistencia al cine, ¿no? Entonces, en este periodo pues, digamos que es la manera en la que se puede o la que pudimos nosotros recabar información sobre estos espectadores. Y luego los jueces privativos, ¿no? Que como les mencionaba, remitían informes al ayuntamiento y en ellos daban a conocer lo que sucedía en el interior del recinto. Y por último, tenemos un caso particular, el caso de Salvador Llamas Borja. Él era editor de un periódico, pero también fue invitado a ser juez privativo. Entonces, en los reportes que hay y la información que hay alrededor de él como editor de este periódico, se puede o pudimos reconstruir cuál era su trayecto, ¿no? Dentro de la ciudad, cómo salía o en un acto pues de imaginación y de interpretación, cómo salía de sus oficinas o de las oficinas de la redacción de este periódico llamado Actualidades de Zacatecas a otros espacios en los que se proyectaba o en los que se exhibía cine en ese momento. Y además, algo muy importante y que atañe o alude a un segundo sentido de comunidad, ya no nada más a este sentido de comunidad de estos espectadores que se agrupan en torno a elementos comunes, sino al sentido que han propuesto autores como Lázarfel o luego Hinojosa para México, de una asistencia comunitaria al cine, ¿no? A través de la experiencia de Salvador Llamas Borja pudimos darnos cuenta que efectivamente su experiencia de asistencia al cine fue de carácter comunitario, es decir, pidió varios pases para
para algunos integrantes del equipo de redacción, para que algunos integrantes del equipo de redacción lo acompañaran a estas exhibiciones. Y él pues iba en un papel doble o en un papel dual, no iba como redactor o como editor de este periódico, pero también iba como juez privativo. Y pues eso sería todo. Muchísimas gracias por su atención y quedo al pendiente de sus preguntas o comentarios. Muchas gracias, María. Bueno, qué cantidad de información impresionante que pudieron relevar. Sí, acá Mariana Verticará también dice, muchas gracias, impresionante la investigación. Bueno, abrimos a preguntas. El que quiera preguntar se puede desmutear y preguntar. Y leemos el chat también. Hay un mensaje de Cassandra, dice María, muy interesante tu investigación, soy de Monterrey y realicé un estudio similar hace un par de años y escuchándote encuentro muchas similitudes con la sociedad y actividad cinematográfica en la ciudad de Monterrey, me gustaría leer tu trabajo, intercambiar ideas, se tuvo que retirar antes por cuestiones laborales, pero te deja el mail y dice muchísimas felicidades, excelente estudio. Yo estoy anonadado con los datos de los espectadores. Sí, yo también. ¿Acaso? Yo también. Además, eso de las detenciones y que esté el motivo de la detención, yo, nada, es como lo que deseo encontrar, pero no encuentro. No, es fantástico. Sí, Ana, desmuteate. No, también muchas felicidades, es impresionante la cantidad y de áreas que fuiste tocando de la profesionalización de los exhibidores, o sea, realmente es un trabajo muy completo. Yo que te quería preguntar justo, ¿cómo fue que llegaste a esa fuente sobre los públicos? Porque es muy sorprendente. Normalmente uno lo que está pidiendo es datos sobre ellos, la posibilidad de generar perfiles, y es casi imposible, ¿no? ¿Cómo se te ocurrió? ¿Cómo lo desarrollaste? Me parece muy rico. Sí, muchas gracias, doctora. Bueno, fue como una suerte yo ya había planeado que quería estudiar a los públicos, ¿no? A los espectadores. Para este periodo parecía algo complicado, algo difícil, sobre todo desde la perspectiva histórica. Yo estaba estudiando el doctorado y mi asesor y los sinodales, ¿no? Los lectores me decían, es que eso no se puede hacer porque ya no hay gente que esté viva y que dé cuenta de estas pautas, ¿no? De algunos rasgos o de cómo estaban constituidos algunos perfiles de espectadores. Y fueron elementos dentro de la investigación que me fueron dando la pauta y me fueron dando ideas sobre cómo establecer una línea metodológica. Primero, el haberme encontrado con una nota en la que, en una nota hemerográfica en la que se mencionaba que a los redactores de espectáculos les llegaban invitaciones para asistir a las proyecciones. Entonces, lo que se escribía sobre estas películas ya no era de manera indirecta, era una experiencia directa, respaldada por este tipo de noticias. Luego, afortunadamente, pude estar en un curso de historia de la vida cotidiana y me di cuenta que para conocer y reconocer a este tipo de individuos que formaban parte, sobre todo de estos sectores sociales desfavorecidos, se iban a los archivos de faltas o delitos. Entonces dije, bueno, a lo mejor esa es una vía, ¿no?, de salida. Me fui al archivo y encontré que había información al respecto y eso fue un gran momento de satisfacción para mí, porque a partir de aquí se pueden hacer muchísimas cosas. Se pueden establecer comparaciones, se pueden determinar perfiles, se puede contrastar información,
sobre el tipo de películas que estaban viendo, dónde las estaban viendo, cómo eran sus recorridos y sus trayectos por la ciudad. Entonces, básicamente pues fue como algo muy orgánico y natural al desarrollo de la investigación misma, en el cual me fui topando con esta serie de hallazgos o de encuentros y de pautas a partir de las cuales se recabó esta información. Y ahora creo que podría servir pues como una línea de carácter metodológico y a lo mejor de cierta manera conceptual para establecerse en otros lugares o en otros espacios. Bueno, Claudia Santos dice muchas gracias, muy interesante la investigación. Denise Bienasek dice muy interesante esta relación con la prensa, que si mal no recuerdo no apareció en los enfoques de los encuentros anteriores. Lucien Medina, parabéns, excelente investigación. Betty Beratz, muy bien, muy buena investigación, felicitaciones. Yo te quería, no sé si hay alguien que quiere hablar, perdón. ¿Hay alguien que esté levantando la mano? Que se quiera Bueno, hay dos cosas que me llamaron la atención y me parecieron muy, muy interesantes. Esta idea tuya de decir el empresario es un espectador y el crítico es un espectador. Creo que es interesante volver a eso, ¿no? Nosotros lo consideramos en general como un agente, ¿no? Y creo que habíamos perdido esa noción, o por lo menos a mí me había pasado esa noción de pensarlo como espectador. ¿Cómo pensás que eso puede cambiar o en qué manera modaliza a ese agente esta nueva caracterización, digamos, que planteas? Sí, bueno, en relación con el crítico o en este caso con el redactor de espectáculos, porque ya no me dio el tiempo para decir que realmente en la localidad nunca hubo una crítica cinematográfica como tal, hubo apuntes, al menos en este periodo, pero sí esta figura de entender a esta figura o percibir o concebir a esta figura del redactor de espectáculos parte pues de la misma información de carácter hemerográfico y documental que se ha recabado en la localidad, ¿no? Y es otra de las líneas o otra de las pautas de carácter metodológico que nos permitió conocer a algunos espectadores concretos y su experiencia cinematográfica, porque además lo que sucede en esta ciudad es que estos redactores estaban muy relacionados con otros círculos culturales, con sociedades artísticas, con sociedades literarias. Entonces se empiezan ahí como a establecer espacios concretos de sociabilidad, redes, ¿no? En las cuales circulan estos sujetos, estos agentes como los denomina, pero creo que hace falta pues revalorizar esta parte del redactor de espectáculos como espectador, porque además la información hemerográfica está, es una de las informaciones más abundantes que hay, al menos en esta localidad y de ciudades dentro del país de las cuales he podido enterarme de investigaciones. Entonces esa información está disponible. Digamos que hace falta pues revalorizar la figura del redactor de espectáculos como espectador, porque sobre todo en las notas donde firman como tales y donde dan cuenta de su asistencia al cine, pues creo que ahí tenemos la información para analizarla, para relacionarla con otra información y para darle la relevancia y el peso que tiene. Falta pues, yo creo, un cambio de mirada en ese sentido. La relación del empresario como espectador creo que también es algo que estaba
o está un poco ausente, pero si nos fijamos específicamente en la configuración de las carteleras o de la oferta fílmica en determinado lugar, creo que podemos aludir a ese sentido, ¿no?, espectatorial que también tenían los empresarios. Esta idea partió del empresario como espectador, partió de uno de los primeros cronistas sobre el cine en México, que se llama José María Sánchez García. Él decía que el empresario no nada más era empresario, que el empresario también era productor y que también era director. Entonces, a partir de esa idea, yo dije, pero el empresario también es espectador, no se ha considerado como tal, y el empresario también es espectador. A lo mejor ahí sí está más complejo, o habría que indagar en otras fuentes complementarias para respaldar, pues, con información de carácter empírica esta figura de espectador, pero creo que sí se le puede considerar así, ¿no? Partiendo de del mismo desenvolvimiento que como empresarios tuvieron en diferentes espacios y en diferentes momentos. Bien. ¿Alguien más? Ahí Carlos Alejandro está levantando la mano, Clara. Sí, muchas gracias. Aquí la voy a bajar. Ahí está. Pues primero, antes de señalar mi pregunta, quería felicitarte por tu excelente trabajo. Me pareció bastante interesante y pues la verdad es que sí es de admirar toda la información que recolectaste. Y pues yo he intentado estudiarlo desde San Luis Potosí, el tema del cine. A mí me interesa un poquito más el tema de los empresarios, pero creo que es igualmente interesante el tema de las audiencias. Yo quería hacerte unas preguntas, pero igual y me centro en las más como específicas. Me preguntaba si había una duración media de las salas de exhibición durante el primer periodo, ¿no? O sea, estuvieron abiertas hasta, digamos, la década de 1930, o a lo mejor duraban, no sé, 8 años, algo así. Esa es como mi primera pregunta. Ah, ok. Sí, ahí en la exposición, por cuestiones de espacio y tampoco porque sí es bastante información, no puse el año en el que terminaron las exhibiciones en cada una de las salas, solo el año en el que comenzaron, pero no fueron periodos, digamos, esporádicos. El único que se mantuvo durante todo el periodo, desde 1898 hasta 1930, fue el Teatro Calderón. Respecto a los demás, duraban 2 años, 5 años, 10 años. Después del Teatro Calderón, el que más tiempo duró fue el Salón Azul, desde 1912 hasta 1922 más o menos, me parece. Ahí hay un cambio de nombre y luego ya se va diluyendo un poco la información al respecto. Entonces, no fueron espacios o recintos que estuvieron presentes durante todo el periodo, sino que tenían una duración específica. Los más de los casos duraban muy poco tiempo, en realidad 1 año, un par de años. Ya, bastante interesante, sí. Quería preguntarte otra cosa. Y creo que va un poquito en ese mismo sentido. ¿A qué responde tu corte temporal en 1950? O sea, ¿tú detectas algo que lo hace completamente diferente después de eso? Sí, me faltó mencionar por qué terminó en 1950. Ya no me dio el tiempo y al final, que era la parte como más fuerte de la exposición, se fue muy, muy rápido. Pero termino en 1950 por varias razones. Primero, porque en 1950 encuentro las notas de uno de mis espectadores, redactor de espectáculos, que se llama Federico del Real, en el cual hay cambios significativos en el tipo de notas que está redactando sobre el cine. Es el primer, digamos, redactor espectador que tiene una noción del cine global, y luego se va a un nivel nacional y luego a un nivel local. Es decir, las películas exhibidas en la localidad las coloca en el marco global.
Dice, estas películas en otras latitudes tuvieron este impacto o tuvieron esta repercusión. Entonces creo que esa es una coyuntura muy importante. Y la segunda razón por la cual terminó en 1950 es justamente por el caso de Salvador Llamas Borja. Salvador Llamas Borja hace este cambio del periódico de actualidades y fusiona más bien el periódico Actualidades y el periódico Zacatecas en Actualidades de Zacatecas en 1950. Y es a partir de su experiencia como editor y como juez privativo que podemos también, o que nos fue posible conocer su comportamiento dentro de un grupo específico, dentro de una comunidad específica que asistía al cine con un fin determinado, pero finalmente en grupo, ¿no? En comunidad. Entonces esa sería la segunda razón por la cual terminó en 1950. Ya veo. Muchísimas gracias por tu respuesta y felicidades. No, hombre, gracias a ti por tus preguntas. Bueno, ¿alguien más? María está levantando la mano, María Imaretti. Dale. ¿Dónde está María? María, ¿estás? Acá estoy, justo que estaba esperando el espacio para compartir, se me desactivó la cámara, todo. Bueno, gracias María, fue una presentación excelente, nos dejó a todos muy entusiasmados e intrigados por esas fuentes que todos quisiéramos tener en la mano, sabiendo el prontuario de los espectadores y las espectadoras. A mí también me llamaba la atención y yo decía, ¿habrá espectadoras también díscolas, delincuentes con prontuario, que nos cuentes un poco de eso, también para pensar, digamos, las marcas de género, porque nos hablaste que había niños, así que lo generacional está ahí, pero nos faltaba el género. Y yo quería hacer, más que nada, María, a mí me resultó muy inspiradora tu charla y me aparecían como 3 aspectos, ¿no? El primero, algo que vos señalaste al principio de tu presentación, que tiene que ver con cómo la pupila de los espectadores está siendo disputada por distintos aparatos, artefactos y espectáculos ligados al mundo visual, muy emergentes y efervescentes entre fines del siglo XIX y comienzos del XX, pero uno lo puede pensar más en la larga duración. Creo que hay que seguir pensando sobre cuáles fueron las estrategias mediante las cuales el cine le fue ganando la batalla a todos los demás, ¿no? En relación a esa disputa por la pupila. Después, por otro lado, me parece súper inspirador de tu metodología de trabajo buscar que la imaginación sea una herramienta de trabajo crítico e historiográfico, porque vos buscaste imaginarte las trayectorias de esos espectadores y esas espectadoras. Creo que hay que seguir pensando en eso y, por ejemplo, indagar de qué manera impactaba, si es que lo hacía, o por lo menos plantearnos la pregunta, el hecho de que un mismo espectador fuera en determinado horario a ver una película y en otro a una reunión política, ¿no? Como para seguir desestructurando nuestros esquematismos y prejuicios de por un lado el ocio y por el otro lado la militancia política. Creo que ahí hay algo para seguir pensando, ¿no? Como yo me imaginaba hombres y mujeres que se reunían para pensar reclamos en calidad de trabajadores y un rato más tarde entrar a la sala a ver una película, ¿no? Entonces, ¿cómo es que esto impactaba también en la experiencia de los públicos? Y creo que también lo interesante de tu presentación, y con esto cierro mi comentario, es seguir haciéndole preguntas inteligentes al archivo. Creo que la gran zancada, el gran sprint que vos hiciste, para usar algunas imágenes más del campo del deporte, es que vos le hiciste una pregunta distinta al archivo y el archivo te contestó. Entonces también nos interpela a nosotros y a nosotras en decir qué preguntas le estamos haciendo al archivo, porque tal vez
es allí donde tengamos que hacer algunos ajustes para encontrarnos ahora sí con nuevas fuentes de investigación. Simplemente eso, María, gracias por tu conversación y tu charla tan inspiradora, y bueno, gracias al equipo por el espacio. Muchas gracias. Nada más para comentar rápido, agradezco todos los comentarios, creo que son pautas y posibilidades que quedan abiertas para seguir investigando y para seguir ahondando en ellas. Sí había espectadoras, ya no me dio el tiempo, pero en el cuadro hay algunos nombres en los cuadros hay algunos nombres de espectadoras. Sobre todo hay un caso muy particular en el cual se da una detención porque hay una pareja dentro del recinto cometiendo actos inmorales, así los denominaron. Entonces, sí hay, y también hay muchas experiencias de jueces privativos mujeres que el ayuntamiento mandaba a presidir o a presidir las funciones, a examinar las funciones que se desarrollaran en correcto orden. Y luego estas jueces privativos mandan los resúmenes de la exhibición o algunas características de la exhibición al ayuntamiento. Entonces también hay varias participaciones de mujeres. Gracias, María. Ahí a mí la pregunta que se me aparece, y te juro que esto es lo último que digo, es quiénes eran esas mujeres. Y esas mujeres pertenecían a círculos de moralidad, de buenas costumbres, de beneficencia, porque lo más probable es que las mandaran a ese tipo de mujeres al frente a poner el ojo controlador, porque estaban ya entrenadas y eran las que mejor tenían incorporado el código de moralidad. Entonces, ¿quién mejor que esas señoras? Uno ya se las imagina, agrias, estiradas, de clase alta, que iban a marcar quienes por ahí se hacían arrumacos en la sala, ¿no? Básicamente. Gracias, María. No, gracias a ti, María. Bueno, ¿alguien más? Yo creo que, como dice María Aymaretti, acá se abrieron un montón de temas, ¿no? A mí hay dos temas que digamos, estoy todo el tiempo dándole vueltas. El tema de las programaciones, ¿no? Cómo se elegían esos programas, por eso fui a ese punto de empresarios espectadores, porque bueno, de toda la cantidad enorme de películas que venían o que producía Estados Unidos, se veían algunas en cada lugar y cuál era el criterio, si el criterio era que eran premiadas o si el criterio era que tenían éxito en otros lugares o también había criterios como espectadores por parte de los empresarios y digamos, me parece que eso es muy importante porque eso formó el gusto de los públicos y, digamos, no creo que sea, que sea inteligente solamente pensar en un criterio económico, ¿no? Pero bueno, bueno, y después lo que dice María de la participación femenina, que cada vez encontramos más participación femenina, sobre todo desde el punto de vista también empresarial, mujeres, las viudas de los empresarios que después seguían con el negocio. Es muy interesante todo eso que está absolutamente vacante, ¿no? De investigación. Bueno, María, te agradecemos muchísimo el trabajo, creo que recién empieza el trabajo, ¿no? Cuando ya juntaste toda esa información, todavía me parece que promete muchísimo eso. Y bueno, para la próxima vamos a tener
la exposición de Mariana Mieva, que acá acaba de dejar un mensaje en el chat de felicitaciones. Mariana Mieva es uruguaya, así que nos va a traer algún trabajo desde Uruguay, supongo que de públicos de Uruguay. Quería avisar que en el mes de agosto lo tenemos vacante. Si alguien tiene ganas de exponer en agosto, por favor, mándenos al mismo mail de inscripción un mensaje contándonos. Sara, Sí. con Javier Miranda estábamos pensando que tal vez podíamos prepararnos con tiempo. Bueno, agosto es el mes que está vacante, así que cualquier cosa mandan un mail ahí y nos comunicamos. Bueno. Bueno, no sé si alguien más quiere decir algo, Mariana. ¿No? Entonces, bueno, Sonia, a ver, acá aparecen en el chat algunas cosas. Mariana Mieva que dice, felicitaciones María, y como dijo María Imaretti, tu trabajo nos ayuda a pensar qué preguntas le hacemos al archivo, muchas gracias. Betty Beratz, conocí en algunos pueblos que solo los espectadores iban al cine si las películas eran de no leer, sino habladas en español. Y Sonia Saciaín dice, felicitaciones María, muy inspirador tu trabajo. Bueno, con estos mensajes creo que nos despedimos y nos vemos. La próxima ya les digo, para tener... la próxima es el lunes 21 de junio. De todas maneras les vamos a hacer acordar, pero bueno, en principio nos vemos el 21 de junio. Así que, chau a todos.